Ya. Em, Muy buenas noches nuevamente. En nuestra anterior clase nosotros hemos empezado a revisar cuáles son los medios de impugnación que atacan directamente a las resoluciones judiciales, ¿no? Nosotros ya sabemos cuáles son los actos del juez y estos actos del juez pues pueden ser cuestionados por diferentes recursos, entre los cuales nosotros hemos realizado una distinción entre los recursos de reposición, apelación, casación. Hasta el momento hemos podido revisar esto, ¿no? Hemos visto que tienen diferentes plazos para plantearse, hemos visto en el recurso de apelación al menos cuáles son los efectos por los cuales se concede, y es sumamente importante, como van a ver ustedes más adelante, comprender esto de los efectos de la apelación, ¿no? Nosotros hemos visto que hay tres efectos: el efecto suspensivo, el efecto devolutivo y el efecto diferido. Cuando un juez se equivoca respecto a la concesión de un recurso de apelación y lo concede en un efecto que no corresponde, nosotros tenemos un recurso denominado recurso de compulsa. Es ese el que vamos a estudiar al final de esta clase, ¿no? Entonces, no se olviden de estos efectos. El efecto suspensivo implica que una vez planteado el recurso de apelación, se suspende la ejecución de la sentencia, se suspende la continuidad que tendría que tener el proceso. Tenemos un efecto devolutivo que se va a dar en todo el resto de los casos, ¿no? Nosotros hemos visto que el efecto devolutivo implica lo siguiente: implica que las piezas pertinentes a los actos procesales impugnados, bueno, a la resolución judicial impugnada, van a subir ante el Tribunal Supremo, es decir, ante el Tribunal ad quem. ¿Para qué? Para que él mismo pueda realizar la revisión correspondiente de este actuado procesal. Sin embargo, el proceso va a continuar, ¿no? Y lo que van a subir en realidad al Tribunal ad quem van a ser simplemente fotocopias legalizadas. Probablemente ustedes han podido ver algo similar, ¿no? Si es que han trabajado en juzgados. Cuando se da este tipo de recursos de apelación en efecto devolutivo, entonces, ¿qué es lo que se revisa? ¿Cuáles son los actos inherentes o que tienen relación con el recurso de apelación? Y bueno, una vez seleccionados los mismos, se remiten estos ante el tribunal, ante el superior jerárquico, ¿no? Es decir, ante la sala civil, en este caso, del Tribunal Departamental de Justicia. Esto es similar a las medidas cautelares, ¿no? Ustedes han debido revisar, por ejemplo, en el proceso penal, qué es lo que sucede. Se realiza la audiencia de medidas cautelares y se realiza la apelación, ¿no? Es decir, se plantea el recurso de apelación, pero la investigación continúa. Mientras tanto, la apelación se está llevando ante el superior jerárquico. Entonces, es similar este efecto devolutivo, aunque bueno, en materia penal no se lo establezca de tal manera específicamente, ¿no? Pero si pudiéramos encuadrarlo dentro de la teoría procesal, entraría dentro de este tipo de efectos. Tenemos también el efecto diferido, ¿no? Que es muy similar, igual se da en cierta manera en el proceso penal, ¿no? Cuando se hacen las reservas de apelación. Algunos de ustedes me han manifestado que han trabajado en tribunales de sentencia, ¿no? Y han debido escuchar alguna vez a los abogados realizar una reserva de apelación restringida. ¿Qué significa? Que ellos van a apelar sobre estos actos junto a la sentencia final. De igual manera, en el proceso civil existe la posibilidad de diferir la apelación, ¿no? Es decir, de anunciar que se va a fundamentar junto a la sentencia una irregularidad que se considera que se está realizando durante el transcurso del proceso. Esto se va a dar respecto a autos interlocutorios que resuelven cuestiones previas. Esto se va a dar además respecto a autos interlocutorios que resuelven incidentes, es decir, cualquier incidente de nulidad, por ejemplo, que se suscite en audiencia, va a tener como como medio de impugnación un recurso de apelación, pero en un efecto diferido. Es decir, que hay que anunciar que se va a apelar la resolución que emite el juez rechazando, por ejemplo, el incidente de nulidad, y se lo va a apelar junto a la sentencia, ¿no? En su momento. También van a formar parte de estas resoluciones, digo, de estas apelaciones en el efecto diferido, las resoluciones de proposición, producción, denegación y diligenciamiento de la prueba.
Es decir, el juez puede en algún momento durante la audiencia rechazar, como ustedes saben, ¿no? O puede producir prueba que sea vulneratoria de derechos. Entonces uno tendrá que reservarse o tendrá que anunciar la apelación en efecto diferido que va a realizar junto a la sentencia. También tenemos las resoluciones que no cortan el procedimiento posterior, ¿no? Ya hemos visto cuál es el procedimiento que se da dentro de estos recursos de apelación. Hemos visto que hay un procedimiento en primera instancia. Hemos visto que es el secretario abogado del juzgado quien va a recibir las apelaciones. Hemos visto que una vez que se plantea el recurso de apelación, se dispone el, el traslado para que pueda la otra parte adherirse o fundamentar también sus agravios. Una vez que esto sucede, se emite un auto de concesión, ¿verdad? Una resolución del juez, que sería un auto interlocutorio para continuar con el proceso, por el cual se establece que sí se le concede el recurso, dependerá, ¿no? Si es un auto interlocutorio o un auto definitivo, por ejemplo, en el caso de existir efectos suspensivos. Hemos visto que hay un procedimiento en segunda instancia. ¿Qué es lo que sucede cuando se tiene que dirimir las disidencias existentes en las salas? Se llamará a la siguiente sala, número, o bueno, a la sala penal, digo, a la sala social, y en caso que no esté esta, a la sala penal, ¿no? En caso de que no esté disponible. Uno de los principios más importantes y que no se deben olvidar respecto a los recursos de apelación es la reformatio impeius. Este principio de la reformatio impeius prohíbe a los tribunales de apelación emitir resoluciones de segunda instancia que sean vulneratorias, que sean contrarias o que sean gravosas para el apelante. Si yo apelo a algo, es decir, si yo impugno algo que considero irregular en una resolución, no puede el tribunal de segunda instancia agravar esa situación que yo estoy apelando, exceptuando el caso en que la otra parte apele y bueno, sí tenga que resultar perjudicial, ¿no? Pero si soy el único que apela y que llega ante el tribunal ad quem, ¿qué es lo que va a suceder? Este tribunal no puede perjudicar al apelante, ¿ya? Es prohibido. Por otro lado, tiene que existir congruencia entre los puntos impugnados. Es decir, esto ya lo habíamos visto casi al principio de nuestras clases, ¿no? Nosotros estábamos revisando los derechos fundamentales y hemos visto cuándo una resolución es ultra petita, cuándo una resolución es ultra petita, infrapetita, o cuándo una resolución puede ser extra petita, o cuando se incurre en un vicio de incongruencia citrapetita o ex silentio. Es decir, existen posibilidades en las cuales los tribunales puedan excederse concediendo más de lo que está pidiendo una de las partes. Esa es una resolución eh, ultra petita. Podrá ser menos de lo que se está solicitando, es decir, que no está considerando menos de lo que se está pidiendo, una infrapetita, o omitirá tal vez algunos aspectos que nosotros estamos poniendo en su conocimiento. Esta será citra petita o ex silentio, porque existe silencio sobre estos aspectos que se están poniendo en conocimiento de la autoridad jurisdiccional, ¿no? Entonces, tiene que existir congruencia con el recurso de apelación y también con la sentencia. Es así que llegamos al recurso de apelación, que ya lo hemos revisado y, bueno, debido a que estábamos algo apurados, no lo hemos podido desarrollar de manera idónea. Nosotros hemos visto que el recurso de casación viene del latín casare, que significa quebrar, romper o quebrantar legalmente el curso del proceso. Y es que mediante el recurso de casación puede modificarse totalmente lo que se ha decidido en primera instancia. Si el tribunal de casación casa, es decir, ingresa al fondo de la controversia, lo interesante es que ya no hay más recurso que realizar posteriormente, ¿no?
exceptuando tal vez una revisión extraordinaria de sentencia o un recurso extraordinario de revisión de sentencia. Sin embargo, es sumamente trascendente entonces este recurso de casación, pero tiene antecedentes que pueden ser inclusive hasta diferentes a la naturaleza que hoy en día tiene este recurso, ¿no? Nosotros hemos visto, ustedes recordarán seguro en las materias de filosofía jurídica o argumentación, ha surgido posteriormente a la Revolución Francesa y posteriormente a la promulgación del Código Civil de 1804, el Código Civil Napoleón, una escuela que es la escuela de la exégesis, ¿no? Es decir, las secuelas de la Ilustración, es decir, aquellas secuelas que consideraban al legislador prácticamente un dios, es decir, representante del pueblo por excelencia, consideraban que la ley tenía un solo significado, ¿no? Y es así que los jueces tendrían que ser, como diría Montesquieu, simplemente la boca de la ley. Es así que se crean los tribunales de casación, se crea después de la Revolución Francesa con la creación del Tribunal de Casación, este recurso de casación, como eh, se crea el Tribunal de Casación como un órgano del poder legislativo que ejerce un control sobre la labor de los jueces. Piero Calamandrei tiene una obra sumamente interesante en la que desarrolla toda esta historia, ¿no? Respecto a la casación civil, en su obra, una obra de 3 tomos que es la casación civil, que es brillante. ¿Qué es lo que sucedía en este tribunal de casación? Se anulaban sentencias cuando contravenían el texto expreso de la ley, ¿no? Las nulidades, en realidad, ustedes que han debido ver en contratos, las nulidades, por ejemplo, las nulidades procesales sí tienen cierto antecedente en esto, entonces se daban en aquel entonces y han cobrado suma trascendencia post-Revolución Francesa, debido a que buscaban el resguardo mismo de la ley. Las nulidades se crean como un resguardo del cumplimiento de la ley, ¿no? Posteriormente, ingresa al ámbito jurisdiccional y hoy en día, bueno, forma parte de la función jurisdiccional, ¿no? Como un medio extraordinario de impugnación, como un recurso extraordinario, ¿no? Una forma mediante la cual es una forma de cuestionar las resoluciones que emiten las autoridades jurisdiccionales de segunda instancia, mediante el auto de vista, ¿no? Recordemos que las resoluciones que emite el juez de primera instancia van a ser autos interlocutorios y autos definitivos, también providencias que van a ser de mero trámite. Y finalmente termina la controversia con una sentencia. Los tribunales departamentales emiten una resolución que se llama el auto de vista, ¿no? Que en la forma tiene que tener los mismos requisitos que una sentencia que nosotros ya hemos desarrollado cuando nosotros revisábamos revisábamos los actos que pueden darse dentro del proceso, ¿no? Hemos visto que hay actos del juez, hay actos de las partes, que hay actos que pueden darse por terceros dentro del proceso, ¿no? Entonces, mediante el recurso de casación, se va a cuestionar el auto de vista emitido por el Tribunal Departamental de Justicia. Hay diferentes sistemas de casación, eso ya lo hemos visto, pero vamos a recordarlo. Hay un sistema francés, un sistema alemán, un sistema español. El sistema francés reenvía el expediente al mismo tribunal donde se ha dictado la sentencia u otro de igual jerarquía. ¿Para qué? Para que estos emitan un nuevo fallo. El reenvío entonces implica que la resolución anterior queda sin efecto. Muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Se lleva nuevamente todo el juicio. Anteriormente, en nuestro sistema, era la regla, bueno, básicamente las nulidades, hasta el vicio más antiguo, terminaban siendo la regla. Es decir, nosotros veíamos recursos de casación que traían como resultado la nulidad de obrados hasta la notificación con la demanda, imagínense eso. Entonces, es por eso que teníamos procesos que duraban 50, 60 años inclusive, y los herederos volvían, los herederos tenían que continuar el proceso. Entonces, bueno, hay este sistema, ¿no? Del reenvío que va a buscar que se emita una nueva resolución por los tribunales que han dictado la primera sentencia o
los tribunales o para que los mismos, o que otro de igual jerarquía lo haga, ¿no? Por otro lado, tenemos un sistema alemán. El sistema alemán permite al Tribunal de Casación decidir sin reenvío. En caso que se considere necesario un nuevo procedimiento, se remite al juez de origen, ¿ya? Entonces, sí permite el reenvío, pero todavía es excepcional, ¿no? Por otro lado, en el tribunal, en los sistemas españoles, en el sistema español, se evita en lo posible el reenvío, exceptuando los vicios improcedendo que hacen necesaria la devolución. Entonces, solo en caso de vicios improcedendo, nosotros ya hemos visto la diferencia entre los vicios improcedendo e injudicando, ¿no ve? Nosotros hemos visto que los vicios improcedendo van a referirse a ciertas irregularidades en el procedimiento, pero puede suceder que uno sea de tal trascendencia que sí tenga que llevarse nuevamente el proceso. Pero existen también los vicios injudicando, que van a referirse al fondo mismo del asunto, a la interpretación de la ley. Anteriormente se consideraba al recurso de casación un nuevo juicio de puro derecho. Era denominado de tal manera el recurso de casación. Es decir, en él se interpretaba el sentido y el significado de la ley. No entrábamos a controversias de hecho. Pero vamos a ver que poco a poco esto ha ido cambiando. Ingresamos a un tribunal de casación actual que ya puede ir conociendo también ciertos errores de hecho y de derecho sobre la valoración probatoria. Eso que ya hemos visto en la anterior clase, pero que estamos recordando. El tribunal casa la sentencia entonces en el sistema español, buscando evitar un agravio definitivo a las partes, es decir, trata de poner fin a la controversia. Casa cuando ingresa en el fondo de la controversia y pone fin a la litis. Eso es casar, ¿no? Ustedes van a ver en algunos fallos, en la jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, cómo es que el Tribunal Supremo casa ciertos procesos, ¿no? En su parte resolutiva dice, por tanto, el tribunal casa el presente proceso y falla declarando probada la demanda o improbada la demanda y modifica totalmente una sentencia que en primera instancia podía ser, por ejemplo, probada, ¿no? Probada en primera instancia, en casación puede llegar a ser improbada. Entonces, imagínense la trascendencia del recurso de casación, ¿no? Como les había manifestado yo anteriormente en otros países, qué sé yo, sin ir lejos, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, existen abogados especialistas en recursos. Sin embargo, acá nosotros tenemos un sistema diferente y creo que no existe, ¿no?, tal posibilidad y bueno, nosotros tenemos que tener un manejo técnico de este tipo de institutos jurídicos. Entonces, el recurso de casación es un recurso extraordinario. Es extraordinario, ¿por qué? Porque no se puede plantear en cualquier caso. Hay solo ciertos requisitos que establece la ley para que el mismo pueda ser planteado, ¿no? Hay ciertos requisitos que van a permitir que se plantee un recurso de casación. Se interpone ante ciertos supuestos determinados por ley, teniendo exigencias formales adicionales a las que tradicionalmente se consideran para cualquier otro recurso. Recordemos que el recurso de apelación es mucho más amplio, ¿no? Los agravios pueden ser mucho más amplios. Sin perjuicio de esto, es importante acudir a la jurisprudencia constitucional, que también ha establecido que cualquier tribunal tiene que revisar, es un contralor de las garantías constitucionales y de los derechos constitucionales también. Entonces, el Tribunal de Casación también, por la jerarquía normativa de nuestro sistema normativo, es decir, por el hecho que existe primacía de la Constitución, también tendrá que realizar, ¿no?, un control de la constitucionalidad del fallo y no simplemente revisar la legalidad del mismo. A través de él se pretende la revisión de autos y sentencias expedidas en revisión por las salas superiores. Esto es lo que nos dice Guido Águila, ¿no? Es un medio impugnatorio que tiene un efecto revocatorio, pero también rescisorio, dependiendo de la causal que lo motiva. Se puede afirmar por ello que tiene una doble naturaleza, una naturaleza mixta, ¿no?, dice Monroy. Es decir, puede anularse mediante el proceso de casación y puede revocarse, es decir, puede fallarse de manera totalmente diferente a la cual se ha fallado en una primera instancia.
cuándo procede el recurso de casación, y esto es lo más importante, ¿no? Esto sí ustedes tienen que saberlo muy bien, y está establecido en nuestro Código Procesal Civil. El recurso de casación, en primer lugar, va a proceder contra autos de vista, como habíamos manifestado, que van a ser dictados en proceso ordinario. No se olviden de esto. Y demás casos establecidos por la ley. Bueno, no hay tales otros casos establecidos por la ley, al menos no se han desarrollado otros supuestos, por lo cual el proceso ordinario es el único en el que hasta ahora, dentro del proceso civil, dentro de nuestro Código Procesal Civil, admite el recurso de casación. En procesos extraordinarios, monitorios, ejecutivos, de ejecución, voluntarios mucho menos, procesos concursales, etcétera, no procede un recurso de casación. Pero recordemos que en el proceso ordinario es en el que se admiten las más amplias posibilidades de debate. Entonces, en este proceso ordinario es en el cual se va a tener que realizar, en este es en el cual va a proceder, ¿no? En el proceso ordinario es en el que procede el recurso de casación. No proceden procesos ordinarios derivados de resoluciones que emanan de proceso extraordinario. Nosotros sabemos que hay ciertos procesos que simplemente emiten una resolución de cosa juzgada formal, como habíamos visto, ¿no? Es decir, que son inimpugnables dentro del mismo proceso, pero que todavía pueden ser debatidas en otros. Si es que un proceso ordinario deriva de una resolución de un proceso extraordinario, entonces ya no se admite, nos dicen, ¿no? El proceso de casación. Por otro lado, ¿cuáles son las causales por las cuales procede este recurso de casación? En primer lugar, la violación de la ley, interpretación errónea, en segundo lugar. En tercer lugar, la aplicación indebida de la ley. En cuarto lugar, el error en las pruebas, un error de hecho. Y en quinto lugar, un error de derecho en la valoración de la prueba, ¿no? Eso es un aspecto, son aspectos totalmente diferentes. Parecería lo mismo, ¿no? La violación de la ley, la interpretación errónea y la aplicación indebida. Sin embargo, cada una tiene sus peculiaridades. La violación de la ley se refiere a no aplicar a un hecho la regla que le corresponde. Esto puede ser realizado de manera positiva, vulnerando el alcance del precepto, es decir, dándole otro alcance al precepto jurídico, o de manera negativa, que se va a dar por el desconocimiento de la o inaplicación, ¿no? Es decir, cuando expresamente se va a aplicar algo diferente a lo que establece la ley, es decir, algo contrario a lo que dice la ley, o simplemente desconociendo la ley y no aplicándola al caso en el cual debería ser aplicada la misma, ¿no? Por otro lado, tenemos la interpretación errónea de la ley, que implica otorgar alcances diferentes a los que la ley implica, pese a aplicar la norma correcta. Error en la premisa mayor. ¿A qué nos referimos con esto? Que la ley no tiene ciertos alcances que el juez le puede haber dado. Entonces, en estos casos, es que es por esto que la doctrina cobra trascendencia, ¿no? Si nosotros revisamos, por ejemplo, a filósofos del derecho que realizan estudios analíticos del derecho, como Ricardo Guastini, por ejemplo, nosotros podemos evidenciar que los mismos, ¿qué nos dicen? La doctrina lo que hace es ayudar a darnos ciertos significados de lo que implica la ley. Entonces, por eso la doctrina es importante, ¿no? La ley en sí misma no tiene un significado claro. La doctrina nos va a ayudar a establecer estos significados también. Entonces, la doctrina termina siendo trascendente, ¿no? Aplicación de la indebida de la ley, ¿no? Error injudicando. No existe error en el entendimiento de la ley, es decir, el juez está en lo correcto en lo que respecta a la ley. Sin embargo, está aplicando a un supuesto fáctico, a un hecho que no corresponde, ¿no? Es decir, él está creyendo que el hecho fáctico al que está aplicando la ley es el hecho que encaja dentro de la subsunción. Entonces hay un error también, ¿no? En este caso. Por otro lado, tenemos, bueno, como les había dicho, ¿no? Antes el recurso de casación implicaba un juicio de puro derecho, ¿no? Sin embargo, de a poco se han ido instaurando, bueno, se han ido introduciendo, más correctamente, ciertas posibilidades de revisar la valoración probatoria.
como hemos manifestado anteriormente, la valoración de la prueba puede implicar un error por parte de la autoridad jurisdiccional. Es decir, puede existir error de hecho en las pruebas, es decir, que puede equivocarse el juez respecto a la materialidad de la prueba. ¿A qué nos referimos? Se considera una prueba que no obra en el proceso. Es decir, el juez va a sacar sus conclusiones en mérito de una prueba que no ha sido introducida al proceso. Y recuerden ustedes que hay una máxima que nosotros revisábamos, y esto ha sido reproducido por Israel Campero, por ejemplo, en el texto del curso del nuevo Código Procesal Civil, cuando nos manifiesta que, bueno, lo que no está en el expediente no está en el mundo para el juez. Entonces, si el juez acude a a cierta prueba ajena, entonces, bueno, habrá que revisar, ¿no? Por un error de hecho, la valoración que ha realizado. También cuando del hecho no surge un elemento probatorio de manera racional o se aumenta el sentido de la misma. Es decir, que el juez puede sacar conclusiones irracionales e irrazonables, es decir, que no sean posibles de la prueba misma. Y en estos casos lo que va a corresponder, claro está, es una revisión, ¿no? Y en el Tribunal de Casación por un error de hecho. Pero también existe el error de derecho, ¿no? Nosotros tenemos conocimiento, nosotros si bien estamos bajo un sistema de sana crítica, pues debemos reconocer que la ley todavía le da cierto valor a las pruebas. Hemos visto que todavía la prueba documental tiene cierto valor importante, ¿no? O la confesión misma, que puede llegar a tener cierto valor establecido por la ley. Si el juez desconoce este valor, entonces en estos casos también puede acudirse ante el Tribunal de Casación. Recordemos entonces que opera por violación de la ley, eso es sumamente importante, es decir, cuando el juez va a obrar contrariamente a la ley, cuando inaplica la ley o cuando va a darle un alcance diferente, bueno, vulnera el alcance del precepto de manera positiva, es decir, estableciendo algo contrario a lo que la ley misma quiere decir, esa es la violación de la ley, una interpretación errónea, es decir, que le dé alcances totalmente diferentes, ¿no?, a la ley, y una aplicación indebida que va a ser un error en la premisa menor, ¿no? Es por eso que la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia ha establecido que no puede existir a la vez una interpretación errónea y una aplicación indebida respecto a una misma norma, ¿no? Porque uno es un error en la premisa mayor y otro es un error en la premisa menor. Entonces, un juez no puede equivocarse en ambos, ¿no? No creo, o se equivoca en uno o se equivoca en el otro. O bueno, y si se equivoca en uno, obviamente puede generar como consecuencia el otro, pero bueno, el tribunal distingue de manera clara, al menos en la jurisprudencia que se les ha pasado a ustedes, les invito a revisarla. Tenemos entonces un procedimiento establecido para el recurso de casación, ¿no? En primer lugar, se notifica con el auto de vista. Desde la notificación con el auto de vista, la parte que se sienta agraviada tiene 10 días para interponer el mismo ante el tribunal que ha emitido el fallo. El agraviado se encuentra legitimado para interponerlo, ¿no?, como les habíamos dicho, dentro de los 10 días. Se aplica el principio per saltum. Esto es algo importante, es decir, que no pueden invocarse agravios que no han sido reclamados en apelación. Hay una excepción al principio per saltum. Cuando el tribunal de apelación nos da nuevos argumentos diferentes a los establecidos en la sentencia, entonces, que no han podido ser observados en la sentencia. Entonces, en ese caso sí se puede ir contra este principio per saltum. No olviden entonces el principio per saltum, que es otro principio importante dentro de los recursos, ¿no? Se suspende el cumplimiento de la sentencia. En los procesos ordinarios es dentro de los únicos que procede el recurso de apelación, como digo, de casación, como hemos manifestado. Entonces, este tiene un efecto suspensivo. La parte adversa responde en el plazo de 10 días, se le da entonces un plazo de 10 días desde su notificación. Una vez que es contestada esta casación, se concede 15 días, no, se emite un auto de concesión para que, otorgando un plazo de 15 días para que
el recurrente provea el importe de los gastos, ¿no? Esto es importante, ¿no? Si es que uno no deja el dinero correspondiente para que se realice el envío del expediente hasta el Tribunal Supremo, caduca el derecho al recurso, de este recurso, ¿no? Y por tanto se ejecutoria la resolución, es decir, se va a ejecutoriar la sentencia. Y por eso es importante conocer este plazo al menos, ¿no? Estos 15 días para proveer el importe. Recibidos los obrados por el Tribunal Supremo, se va a analizar la procedencia en el plazo de 10 días. En primer lugar, entonces, solo la procedencia, no si es fundado o no el recurso, ¿no? En caso de ser improcedente, se tiene por ejecutoriada la sentencia. Es diferente. Entonces, cuando es improcedente, ni siquiera se entra a revisar los agravios, como les había manifestado anteriormente, ¿no? La falta de técnica recursiva de los abogados hace que la mayoría de los recursos de casación terminen simplemente declarándose improcedentes y se realicen, ¿no?, 30, 40 páginas de recurso en vano, debido a que uno no tiene conocimiento de esto que hemos revisado hace un momento. En caso de ser improcedente, se tiene por ejecutoriada la sentencia, como ya hemos dicho. En caso de admitirse, se remite dentro de 48 horas para un sorteo de un magistrado relator. El magistrado relator tiene un plazo de 30 días desde el sorteo de la causa para relatar, ¿no? Es decir, para emitir el fallo. Admitido el recurso, una vez que se admite el recurso y que ya lo tiene este magistrado relator, el recurrente puede pedir audiencia ante el Tribunal Supremo para realizar las aclaraciones pertinentes. Los magistrados que concurran van a pedir las aclaraciones que consideren necesarias. En caso de disidencia, una vez que se ha emitido este auto supremo, es decir, este proyecto, bueno, este auto supremo, es decir, se ha realizado la relación de la causa por el magistrado a quien se ha sorteado, bueno, si existe disidencia, se llama al magistrado de la sala siguiente. En caso de no haber sala civil, el magistrado de la sala social y de la sala penal posteriormente, ¿no? Es así que llegamos a la emisión de un auto supremo, ¿no?, que tiene entre sus consecuencias la anulación de un proceso. De hecho, ustedes en materia laboral han visto seguramente que el recurso de casación en materia laboral simplemente se denomina recurso de nulidad, ¿no? Es una forma también que se le ha dicho por los efectos. Es una forma por la cual se le denomina por los efectos rescisorios que tiene. Entonces, puede anular el proceso, puede casar, es decir, resolviendo el fondo. Y bueno, lo que ya hemos manifestado hace un momento, si sencillamente no tiene, o puede confirmar, ¿no?, el auto de vista. Y si no existe técnicas recursivas, si no existen estas causales, si no se ha planteado dentro del plazo establecido por ley, etcétera, se declara improcedente, ¿no?, en caso de no cumplir con las formalidades de ley. Tenemos, además, dentro de los recursos establecidos por nuestro Código Procesal Civil, al recurso de compulsa. El recurso de compulsa va a operar ante la negativa indebida de apelación o del recurso de casación, o por concesión errónea del recurso de apelación en un efecto que no corresponde. Puede ser que el juez le otorgue un efecto suspensivo a un recurso de apelación y en realidad el proceso tendría tendría que continuar, es decir, que tendría que haberse concedido en un efecto devolutivo, ¿no? Y obviamente en este caso existiría pues cierto gravamen, cierto agravio, ¿no?, porque debería proseguir el proceso, sin embargo el juez le ha dado un efecto suspensivo. A fin que el superior jerárquico declare la legalidad o ilegalidad de la resolución objeto de recurso, ¿no? Entonces, mediante el recurso de compulsa, se van a impugnar los autos de concesión, ¿no?, o aquellos autos que denieguen directamente, rechacen el recurso de apelación. Por ejemplo, si yo planteo recurso de apelación contra una resolución, ¿qué implica? Que yo le estoy diciendo, estoy cuestionando tu resolución. Por tanto, tú lo tienes que remitir esto ante un superior jerárquico para que él pueda revisarlo, ¿ya? Pero existe la posibilidad que el juez de primera instancia rechace directamente el recurso de apelación. Y eso, bueno, es una negativa indebida.
ya que el recurso de apelación está destinado a ser revisado por los vocales del Tribunal Departamental de Justicia, ¿no? Entonces se tiene que interponer ante la misma autoridad que ha denegado el recurso. Una vez que te ha denegado el recurso y te dice se rechaza el recurso de casación, por ejemplo, en un proceso ordinario, el juez, tal vez por algún error, etcétera, te rechaza. Entonces, se interpone ante la misma autoridad que le niega el recurso o que lo concede erróneamente, y el plazo para interponerla es de 3 días después de emitida la resolución. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue dentro de este recurso de compulsa? Presentado dentro de los 3 días, presentado dentro de estos 3 días el recurso, la autoridad va a declarar la remisión de las fotocopias legalizadas de las partes pertinentes al superior en grado. El recurrente, en el plazo de 2 días de su notificación, tiene que proveer los recaudos. ¿Para qué? Para remitir estas fotocopias legalizadas bajo pena de caducidad. Eso es importante, ¿no? Esta caducidad no existe en el proceso penal, como ustedes, varios de ustedes tienen, por ejemplo, varios de ustedes tienen experiencia en el área penal. Entonces ustedes han visto que, bueno, si no provee los recursos, entonces el tribunal lamentablemente está viendo cómo hacerlo, ¿no? Es decir, tiene cierta cantidad de fotocopias destinadas a eso y, bueno, se gasta por parte del Estado en esto. Sin embargo, en el proceso civil se considera también su carácter privado y se establece que si una de las partes no va a realizar los gastos correspondientes a su recurso, entonces caduca su derecho, ¿no? Al menos en el recurso de casación, como hemos podido ver, y también en este recurso de compulsa. El recurrente, en el plazo de 2 días, provee, entonces, tiene que proveer los importes necesarios. La autoridad judicial que no cumpla con las dos disposiciones anteriores va a tener la responsabilidad disciplinaria, debiendo remitirse los obrados al superior jerárquico. Existen, como ustedes saben, ciertos medios de control, ¿no?, que pueden revisar incluso en la ley del órgano judicial. El Tribunal Superior determina si es legal o ilegal la resolución, bueno, la compulsa que se ha planteado, ¿no?, dentro de un plazo de 3 días desde la recepción de la causa. Si se declara legal la compulsa, se dispone que se sustancie el recurso o la concesión del mismo, según el caso, ¿no? Es decir, lo que va a decir es, bueno, usted ha denegado indebidamente, entonces la compulsa ha sido legal, por tanto usted sustancie el recurso. O la concesión del mismo según el caso, ¿no? Es decir, puede decir, conceda en el efecto que corresponde, en el efecto devolutivo, en el efecto diferido, etcétera, ¿no? Si se declara legal la compulsa, todo logrado posteriormente por el inferior es nulo de pleno derecho. Esta es una nulidad expresa. Si el juez ha realizado, ha concedido en un efecto diferente al que debió hacerlo, es decir, se ha equivocado en el efecto del recurso de apelación, o si el juez ha rechazado el mismo erróneamente y ha proseguido el proceso, todo lo posterior es nulo. No es admisible ningún recurso contra la resolución que resuelva la compulsa. Tenemos además, dentro de los recursos establecidos por nuestra ley, el recurso extraordinario de revisión de sentencia, que es el mismo. Se trata de una acción y pretensión autónomas, nos dice Helwig, procesalmente hablando, para evitar que la santidad de la cosa juzgada lleve a una situación de evidente injusticia, por haberse descubierto una situación de hecho real coetánea a la sentencia que está en contradicción con la que erróneamente se estimó existente en esta. Esto está, bueno, esta es una cita de Víctor Feiren-Guillén, ¿no?, un eminente procesalista. Se trata entonces de, nosotros sabemos que la cosa juzgada es, bueno, dentro del proceso al menos, pues, tiene cierto carácter de santidad, acá como la describe Víctor Feiren-Guillén, ¿no?, para evitar que la santidad de la cosa juzgada llegue a resultados injustos, ¿no? Porque la cosa juzgada, nosotros habíamos visto, es inmodificable, inmutable, y por otro lado la cosa juzgada es inimpugnable, ¿no? Entonces, pero existe
esta posibilidad extraordinaria, es decir, que no es algo normal, de plantear un recurso extraordinario de revisión de sentencia. ¿Qué nos dice al respecto el auto supremo número 157 quebrado 2013 de 9 de mayo de 2013? Cito textual. Es pertinente establecer qué es la revisión de sentencia, entendiéndose por tal el remedio procesal extraordinario encaminado a examinar de nuevo una sentencia pasada en la autoridad de cosa juzgada, cuando se ha llegado a ella por medios ilícitos o irregulares, sin culpa o negligencia del vencido, prescindiendo o incorporando nuevos elementos de prueba en el juicio, en el nuevo juicio. En el recurso de revisión se deben distinguir dos fases. En una primera fase, judicium residens, la indagación del tribunal no se refiere a toda materia decidida en un juicio precedente, sino que afecta solo al motivo de la revisión, y la revisión no puede pronunciarse sino cuando haya razón para creer que el fallo había podido ser distinto sin que se hubiese dado el hecho del engaño o fraude procesal. Entonces, este es un primer momento, ¿no? Judicium residens. ¿Qué es lo que se va a evaluar? No se va a evaluar todo el proceso, sino solamente este aspecto que podría cambiar la decisión. Y en este primer momento el Tribunal Supremo analiza si es que efectivamente este pequeño hecho, es decir, este hecho que se está, cuya revisión se busca, pueda modificar, si es apto o idóneo para modificar la resolución, la primera resolución que ya se ha emitido. La segunda es la judicium rescisorium. Se abre solo en caso de admitirse la revisión y el efecto de la nulidad o revocatoria de la sentencia sometida a revisión es colocar a las partes en la situación en que estaban antes de dictarse la sentencia revocada, ¿no? Se abre entonces solo si se admite la revisión, entonces se da un efecto anulatorio y revocatorio de la resolución. Finalmente, nosotros podemos ver en la jurisprudencia del tribunal cómo mediante un recurso extraordinario de revisión de sentencia puede llegar a establecerse, que un proceso, bueno, que una demanda que en un principio fue declarada aprobada sea declarada improbada mediante esta revisión. Pero, bueno, a ver, veamos en qué casos procede. Tampoco es tan simple, ¿no? No es que cualquier hecho pueda generar una revisión de la sentencia. Tiene que haber presupuestos específicos y como les dijo alguna vez Cristian Contreras, ¿no? Ante una pregunta de alguno de ustedes, es muy difícil realizar esta revisión. ¿Por qué? Porque tiene presupuestos específicos, ¿ya? En primer lugar, procede cuando la sentencia se basa en documentos que han sido declarados falsos por otra sentencia posterior, ¿ya? Si una sentencia posterior has declarado que los documentos que han basado la sentencia anterior son falsos, entonces se puede realizar la revisión de sentencia. Ahora dirán, pero eso es fácil, ¿no? O sea, sigo otro juicio y ya. Lo difícil, chicos, se va a encontrar en la preclusión, es decir, vamos a ver en un momento dentro de cuánto tiempo se tiene que mencionar mínimamente, y eso es lo que no sucede, y es lo que implica que después el Tribunal Supremo rechace este tipo de recursos extraordinarios. Pero a ver, continuemos. El segundo caso por el cual va a proceder una revisión extraordinaria un recurso extraordinario de revisión de sentencias, es si los testigos han sido declarados por falso testimonio en las declaraciones que han servido de fundamento a la sentencia. La sentencia, pero en este caso, la sentencia tiene que haber sido dictada exclusivamente en virtud a prueba testificar. Si la sentencia, es decir, si la sentencia ha sido emitida, es decir, si el fallo ha sido determinado por esa prueba testifical, entonces en ese caso sí procede. Pero si no ha sido determinante la prueba testifical y ha habido otros elementos probatorios que han determinado el fallo, entonces en ese caso no procede, ¿no? También se va a dar en caso de cohecho, en caso de violencia, que hayan determinado que uno no se defienda, por ejemplo, el cohecho ustedes ya lo conocen en materia penal, fraude procesal. El fraude procesal es una figura jurídica que ha meritado grandes estudios, incluso hay algunas compilaciones de los clásicos, voy a tratar de buscar si es que existe la misma y voy a tratar de
pasarles, ¿no? Ese material. Y bueno, y de todos modos, cuando gusten, yo se los puedo prestar. Tengo algún material sobre fraude procesal específicamente, ¿no? De hecho, creo que venden también algún compilado sobre fraude procesal, ¿no? Y bueno, pero volviendo a la temática. El fraude procesal entonces va a implicar que dentro del proceso se han realizado ciertas irregularidades de manera voluntaria por una de las partes. Por ejemplo, realizar una citación en un lugar que no era y lograr una resolución final en ese caso, ¿no? Es decir, puede darse de esa manera. O mediante colusión también puede darse. ¿De qué manera, no? Muchos se ponen de acuerdo. Tú vas a ser demandado, yo voy a ser demandante. Y de paso voy a codemandar a esta otra persona, pero tú vas a contestar afirmativamente a mi demanda. Entonces hay casos en los que existe cierta colusión, ¿no? Si después de pronunciada la sentencia se recobran documentos detenidos por fuerza mayor u obra de la otra parte a quien benefició la sentencia, ¿no? Pero para esto tiene que existir una sentencia que acredite estos extremos, es decir, que la parte contraria haya tenido documentos eh, y la sentencia se ha basado en estos, ¿no? Y que no se los ha podido tener a tiempo. Ahora, en esos casos es que procede, ¿no? Si es que se ha dado eso y es determinante para el fallo, entonces procede mediante estos dos momentos, ¿no? Que hemos revisado, la judicium residens y la judicium rescissorio. Ahora, bueno, antes obviamente de revisar si procede o no, se va a realizar un análisis de admisibilidad. ¿Qué se requiere para que se admita este recurso de revisión extraordinaria, este recurso extraordinario de revisión de sentencia? En primer lugar, se tiene que presentar la fotocopia legalizada de la sentencia con certificación de la ejecutoria, ¿ya? La ejecutoria es una pequeña resolución que implica, que establece que ya no se puede impugnar el fallo y que ya es firme, ¿ya? Usualmente, ¿cómo se consigue esto? Se emite la resolución, pasa el plazo para la impugnación y se pide al juez la ejecutoria. Y mediante un decreto él lo establece. Obviamente no es necesario esto. ¿Por qué? Porque cuando la parte contraria no interpone los recursos de ley, sencillamente opera la ejecutoria de manera tácita, ¿no? Sin necesidad de pedirla. Pero bueno, se presenta entonces la fotocopia legalizada con una certificación de la ejecutoria, es decir, que la sentencia ya no se puede impugnar y que ya puede ejecutarse, ¿no? En segundo lugar, la expresión concreta de la causa que se invoque y los fundamentos. Tiene que expresarse entonces cuál de estas causas es por la cual se está acudiendo a la revisión de la sentencia y cuáles son sus fundamentos, ¿no? Tiene que mencionar el juzgado en el que se encuentra la sentencia impugnada y tiene que presentar tantas copias como partes intervinientes. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Lo interesante es esto. Se tiene que plantear este recurso dentro de un año de la ejecutoria de la sentencia ante el Tribunal Supremo de Justicia. Si ha pasado el año, no procede este recurso. Sí, obviamente ustedes van a decir, ¿no? Pero en un año no se puede seguir un proceso de falso testimonio. En un año no se puede terminar un proceso de falsedad. Entonces, si no es viable conseguir la sentencia que corrobore las causales dentro del año, tiene que hacerse una protesta dentro de los 30 días. Es decir, termina el proceso, ya está en la sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada, es decir, que ya no se puede impugnar, ya no hay posibilidad de modificarla. Y bueno, se tiene 30 días para hacer anuncio mediante un escrito que uno va a plantear la revisión, el recurso extraordinario de revisión de sentencia. Si no hay estos requisitos, es decir, si no se plantea o dentro del año, o si es que se lo va a hacer después del año, no se ha hecho protesta dentro de los 30 días, no va a proceder este recurso. Eso se tienen que acordar sí o sí, ¿no? Y el problema es que cuando traen los clientes donde otro abogado a revisar, ya te lo traen pues después de un año o ya han pasado los 30 días y sabes que no vas a terminar el proceso, entonces ese es el problema, ¿no? Pero cuando uno revisa el proceso completo, sí es posible hacer el anuncio y todo eso, ¿no? Se tiene que verificar por el Tribunal Supremo de Justicia los requisitos y los plazos, en primer lugar.
se ordena la remisión dentro de los 10 días para que el tribunal o juzgado en el que se encuentre el proceso remita el mismo, ¿no? Remita los antecedentes. El recurrente puede solicitar la suspensión de los efectos de la sentencia. En caso que el recurso pueda ser fundado, el Tribunal Supremo puede dar curso a esta petición. Es decir, el Tribunal Supremo, revisando antes si es que puede ser posible, es decir, si hay cierta verosimilitud en que esto vaya a ser procedente, en el caso que probablemente sea procedente la revisión de la sentencia y que obviamente sea procedente, la misma, entonces va a poder establecer que se suspenda la ejecución de los fallos del proceso que se pretende revisar. Finalizada la audiencia, se emitirá resolución. El procedimiento que se sigue acá es el de los procesos incidentales, ¿ya? Les recomiendo revisar el video de Jennifer Alvarado, que ha realizado un análisis de este proceso y lo ha hecho de manera muy completa. Entonces, finalizada la audiencia, se emite una resolución, ¿ya? Es en una sola audiencia todo esto. Si versa sobre cuestiones de puro derecho, en ese instante, ¿no? Si no se presentan pruebas o si no se consideran necesarias las pruebas, se emite la resolución sin más trámites, ¿ya? Este es el procedimiento del proceso incidental. Respondido el trámite, se sigue el proceso incidental, ¿no? Que se adjuntará la prueba y se recibirá las mismas en una sola audiencia. Entonces, esto está al revés, siempre se me cambia, no sé por qué. Entonces, el recurrente solicita la suspensión, se va a emplazar dentro de los 10 días a una de las partes a las partes para que las mismas puedan contestar. Una vez que contesten las partes, se señala una audiencia, finalizada la audiencia se emite una resolución. El recurrente puede solicitar la suspensión, como habíamos dicho. La sentencia no puede ser recurrida siendo admisible únicamente la petición de aclaración, complementación y enmienda. No hay recurso posterior respecto a la resolución de una revisión extraordinaria de sentencia, ¿ya? Si se rechaza el recurso, se condena al pago de daños y perjuicios al recurrente, si hubiera lugar. El recurso fundado implica una nueva sentencia que va a anular totalmente o parcialmente o va a modificar la anterior sentencia. También puede dar curso a la suspensión, si puede generarse perjuicios graves al recurrente, en cuyo caso tendrá que prestarse una garantía suficiente, ¿no? Tendrá que algo similar a la contracautela que vamos a ver en los procesos cautelares cuando ustedes puedan revisar y realizar sus consultas correspondientes. De esta manera, entonces, es que hemos podido terminar el tema de los recursos, que como ustedes han visto es sumamente interesante y, bueno, en realidad es mucho más amplio, ¿no? Hay muchas más cosas que analizar. Tienen ustedes los materiales, voy a tratar de pasarles mayor material. Muchas gracias.